Aquí tengo un cañón que se fabricó de cold roll de 3 pulgadas de diámetro y nos quedó de 42.5 centímetros de largo. Este lo llevamos al torno para que le hicieran una perforación que cruza de lado a lado. Aquí tengo un valero lineal LMB 24UU, que es para un cold roll de 1,5 pulgadas en su interior. Este lo llevamos al torno y de él sacaron la medida de la perforación. Como pueden ver, entra justo en el cañón. Debe entrar suave, pero no tener movimiento dentro del cañón. Aquí hay una ranura que es para un anillo de retención que servirá como seguro para el valero. Como pueden ver, en el interior hay un tope. De este corte a la ranura hay 3 milímetros. Y de la ranura al tope es la medida que tiene nuestro valero. Lo colocamos hasta llegar al tope. Aquí queda justo donde colocaremos el anillo de retención. Este debe medir 3 milímetros más que el valero. Incluso podría ser un poco más, pero no menos. Del otro lado es exactamente lo mismo. Es para colocar un valero por cada lado. El tope que ven ahí adentro es de un diámetro 2 milímetros menor que nuestro valero. Aquí tengo un PTR de 2x2 pulgadas en calibre 10 de 57.7 centímetros. Coloco un pedazo de PTR que sirva como apoyo. Coloco el cañón de 3 pulgadas sobre ellos. Vamos a alinear no con el perfil externo del PTR, sino con el interno. Asegúrense de que esté bien alineado por los dos lados del PTR y marcamos con la hoja de cegueta. Entonces, la línea debe salir en este perfil y no en este otro. Hacemos esto en la cara contraria y en el otro extremo del PTR y necesitaremos dos piezas como esta. Aquí estoy haciendo el saque con el disco de desbaste, pero les recomiendo hacerlo con el disco de corte y al final emparejar con el disco de desbaste. Será más rápido y menos cansado. Para trazar esta plantilla coloco la escuadra y trazo la línea hasta el final de la misma. De este punto a esta línea medimos 51.7 centímetros, colocamos la escuadra y trazamos la línea. De este perfil a esta línea tengo 89 centímetros. En el otro lado hago lo mismo, coloco una tira de MDF y trazo la línea. Después extiendo la línea hasta llegar a la de 89 centímetros. En el otro lado hago lo mismo. De este perfil a esta línea tenemos 54 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. Colocamos la regla y trazamos la línea. Aquí tenemos nuestro PTR de 57.7 centímetros. Ubicamos la cara donde le realizamos el saque y giramos a la cara lateral. De este corte a esta línea tengo 3 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. Esta línea del PTR se va a colocar sobre la línea de la plantilla. En el otro lado haremos lo mismo. Lo colocamos en su lugar y nos aseguramos que el PTR coincida con el perfil del MDF, al igual que las líneas marcadas. Lo prensamos para asegurar su posición. Ahora tengo un PTR de 84 centímetros con corte 45 por este lado y 90 por el otro. Lo colocamos sobre su línea y lo prensamos. En el otro lado repetimos el proceso. Por último, prensamos un PTR de 51.7 centímetros para cerrar nuestra pieza. Con un disco de desbaste gastado por el uso, abro un surco justo en la unión de los PTRs que tienen unión de 45 grados. Punteamos con la técnica que siempre usamos. Soldamos por un lado y dejamos enfriar. Después damos vuelta y soldamos por el otro lado. Ahora armamos una pieza en la línea de 54 centímetros. Pero esta solo la vamos a puntear, porque si aplicamos soldadura, esta quedará cerrada en la parte donde no hay PTR. Aquí tenemos otro PTR de 57.7 centímetros con los saques para el cañón. Lo colocamos en la plantilla como hicimos antes.
Coloco un PTR de 18.5 centímetros en cada lado de la plantilla. Y al igual que la pieza pasada, solo lo vamos a puntear. Para trazar esta plantilla, coloco la escuadra y marco la línea hasta el final de la misma. De este perfil a este punto tengo 65 centímetros. Coloco un PTR de 2 pulgadas y rayo su perímetro. De este punto a esta línea mido 59 centímetros y trazo una línea con la escuadra. De este perfil a este punto tengo 18 centímetros. Ahora coloco el PTR y trazo su línea interna. Y hago lo mismo en el perfil del MDF. Ahora voy a unir el punto de 18 centímetros con el punto de 65 centímetros, pero en la línea interna. Coloco el PTR y rayo su perímetro. Esta línea la tracé colocando un PTR bien alineado por este lado y trazo la línea. Aquí tenemos un PTR prensado en la línea diagonal para marcar este corte y el del otro lado. Para marcar este corte complicado, coloco la escuadra escolar sobre esta línea y rayo con la hoja de cegueta. La colocamos sobre esta línea y la trasladamos al PTR. La colocamos por el lado externo y trasladamos la línea. Esta línea, recuerden que cruza para este lado. Colocamos la escuadra y la trasladamos al PTR. Ahora unimos las líneas, que viene siendo la línea interna de 65 centímetros. Y por último, trazamos esta pequeña línea. Aquí posicionamos la escuadra donde se cruza la línea de 18 con la línea diagonal y la trasladamos. Por la cara interna hacemos lo mismo y simplemente las unimos por la cara superior. El corte del punto de 18 lo cortamos en nuestra tronzadora. El corte complicado lo haremos con la esmeriladora con disco de corte con mucho cuidado para que nos quede lo más preciso posible. Aquí tengo líneas de perforación. Del punto de 18 mido 27.5 centímetros y con la escuadra trazamos esta línea. De esta línea medimos 11 centímetros y trazamos la segunda línea. Colocamos nuestro PTR bien alineado en la plantilla. Una vez lo tengamos listo, lo prensamos. Con la escuadra escolar trasladamos las líneas. Después las llevamos a las caras laterales para marcar las perforaciones. Ahora perforo con broca de 9.64 con el taladro manual. Termino con broca de media en el taladro de banco. Aquí estoy punteando. El PTR pequeño es de 13 centímetros. El corte es el mismo que trazamos en el PTR perforado. De este perfil medimos 23.5 centímetros y trazamos una línea con la escuadra. En el otro lado hacemos lo mismo. Ahora coloco la parte de 54 centímetros sobre las líneas que acabamos de marcar. Coloco un PTR de 2 pulgadas por cada lado y los prenso para asegurar su posición. Coloco el nivel y veo que está bien. Para que esto funcione, nuestra mesa debe estar nivelada también. Ahora lo coloco de forma vertical y como pueden ver necesito empujarlo hacia su izquierda. Así que pondré un punto al centro en cada PTR por el lado izquierdo. Ahora lo llevo al nivel golpeándolo según sea necesario. Ahora coloco un punto al centro de cada uno de los PTRs. Termino colocando un punto a cada lado del punto central. Repito el proceso por la parte contraria del PTR y hacemos lo mismo en el segundo PTR. Después hacemos lo mismo en donde estaban los PTRs prensados. De este perfil medimos 38.5 centímetros y trazamos la línea con la escuadra. Hacemos lo mismo en el otro PTR. Repetimos el proceso anterior nivelando ahora la parte que está formada por el PTR de 57.7 centímetros y los PTRs de 18.5 centímetros. Aquí estoy colocando el PTR con perforaciones. Este solo hay que centrarlo, colocar un punto al centro en cada extremo y después uno a cada lado en cada unión y por último punteamos en todas sus caras. Si sus cortes no son precisos, debe nivelar esta pieza también.
Procedemos a soldar en todas las uniones y por todas sus caras, pero recuerden que hay que soldar 4 caras que estén alejadas una de la otra, dejar enfriar y repetir el proceso. Esto es súper importante en esta pieza, así se tarden 15 días soldándola, pero deben hacerlo así, porque buscamos que se deforme lo menos posible o que no se deforme, porque con el valero lineal, si nuestra pieza queda torcida, no deslizará o lo hará de tal forma que se sentirá muy pesada y terminará dañando los valeros en poco tiempo. Como tip, los cordones deben ir en el mismo sentido los de un lado con los del otro, para que nuestra pieza se mantenga alineada. Aquí tengo un PTR de 2x2 de 85 centímetros, al cual le biselé 3 de sus perfiles. Por el otro lado hice lo mismo. Aquí tengo solera de 2 pulgadas por 1/4 de espesor por 8 centímetros de largo. Aquí también le biselé estos 3 perfiles. La coloco en el PTR haciendo coincidir los perfiles biselados del PTR con los de la solera. Punteamos y soldamos. Desbastamos la soldadura y al final pulimos con disco laminado de grano 120. Aquí tengo el PTR, coloco el sobresaliente de las soleras hacia abajo. De este perfil a esta línea tenemos 15.8 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. Ahora alineamos el PTR con este perfil del MDF, las líneas de la plantilla con las del PTR y lo prensamos para asegurar su posición. Aquí tengo 2 partes de PTR de 2.5 centímetros. Las colocamos en las líneas de la plantilla. Colocamos una prensa justo en la unión del PTR con los pedacitos pequeños de PTR. Punteamos por los lados porque la prensa no nos dejará hacerlo por la parte de arriba. Ahora soldamos todas sus caras. Colocamos la escuadra para trasladar la línea de este PTR. Después la trasladamos a la cara superior y en el otro PTR hacemos lo mismo. Prensamos el PTR de 85 centímetros haciéndolo coincidir con las líneas que acabamos de marcar y asegurándonos que la prensa quede justo en la unión de las piezas. Coloco un punto al centro y otro en el lado contrario del PTR. En el otro lado hacemos lo mismo. Ahora coloco un punto a cada lado del punto central. Repito el proceso por el lado contrario y hago lo mismo en el otro PTR. Ahora aplico soldadura en todas sus caras. Aquí tengo esta placa de 3/16. La coloco sobre nuestra pieza y con un PTR de 1,5 pulgadas que colocaremos por la parte de atrás prensándolos, asegurándonos que los dos están bien sentados en nuestra pieza. Ahora la ubicamos en su posición. Esta es justo donde termina la curvatura del PTR. Prensamos el PTR de 1,5 con el PTR de 2 pulgadas. La placa mide en su corte horizontal 39.8 centímetros. En el corte vertical mide 7.5 centímetros. El corte horizontal que está hacia arriba mide 10 centímetros y la diagonal nos queda de 31 centímetros. Colocamos la segunda placa y les aplicamos la soldadura. Para la siguiente plantilla de este perfil a este punto tenemos 3 pulgadas. Colocamos la escuadra y trazamos la línea. De este perfil a este punto tenemos 79.4 centímetros. Colocamos la escuadra y trazamos la línea. De este punto a esta línea tenemos 3 pulgadas. Después extendemos las líneas con la regla de MDF. Ahora coloco un PTR de 3 pulgadas prensándolo, asegurándome que está bien alineado con el perfil del MDF y con su línea interna. Repetimos el proceso en la línea de 79.4 centímetros. Este es el proceso de mayor importancia en este proyecto. Aquí no tenemos margen de error ni de fracción de milímetros, así que asegúrense que sus medidas están exactas y bien escuadradas. Ahora coloco nuestra pieza en el centro de la plantilla. Colocaremos placas de media para elevarla a su posición. Después colocamos los cañones de 3 pulgadas. En este paso nos aseguramos que el cañón esté bien alineado con el PTR y con el perfil del MDF. Lo prensamos asegurándonos que el cañón esté bien sentado al MDF y bien recargado al PTR de 3 pulgadas. Repetimos este proceso con el cañón del otro lado.
De este PTR al corte del cañón tenemos 2 centímetros. En este otro lado debe estar igual. Tenemos estas prensas para fijarlo a la mesa para que a la hora de puntear se mantenga como lo tenemos en este momento. Al momento de puntear voy a colocar un punto al centro. Después colocaré uno en la esquina inferior, seguido de otro por el otro lado también en la esquina inferior. Enseguida uno al centro por este lado y por último uno al centro por este otro lado. Y esto lo haremos en todas las uniones. Este proceso debe continuar haciéndose con mucho cuidado. Los puntos deben ir lo más precisos posibles. Por ejemplo, el del centro debe estar exactamente igual en un lado que en el otro, al igual que los que estemos poniendo por los laterales. Deben estar a la misma altura de un lado que del otro. Ahora aplico soldadura de afuera hacia adentro en las 4 uniones. Aquí lo hago por la parte de abajo. Previamente dejé enfriar para evitar la deformación en la medida de lo posible. Aquí estoy aplicando soldadura por los laterales, pero solo el cordón externo en cada PTR. Doy vuelta y repito el proceso por el otro lado. Recuerden que los cordones deben ir en el mismo sentido en un lado como en el otro. Esto para lograr que nuestra pieza quede simétrica y no se vaya a torcer. Con el calor los cañones se deformarán y los valeros no entrarán. Será necesario repetir el proceso que hicimos en la primera parte con los bujes de 2 pulgadas para el cold roll guía. Aquí tengo una placa de 1/4 de espesor de 92 centímetros, que es la medida estándar de la placa. Para acá tenemos 79 centímetros. De este perfil a esta línea tenemos 62 centímetros. En el otro lado hacemos lo mismo y trazamos esta línea. De este perfil a este punto tenemos 10 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. De este perfil a este punto tenemos 4 centímetros. En el otro lado hicimos lo mismo. Así trazamos estas líneas diagonales. De este perfil a este punto marcamos 31 centímetros. Hicimos lo mismo del otro lado y así trazamos esta línea. De este perfil a esta línea tenemos 52 centímetros por lo que nos quede de placa. Una vez tenemos nuestras placas cortadas, usaremos un disco de corte nuevo para marcar su curvatura en las esquinas. En la placa más grande marcaremos las esquinas en el lado más largo y en la placa chica lo haremos en el lado más corto. Aquí coloqué estas 2 prensas para que me sirvan de tope cuando coloque la placa. Esta debe coincidir perfectamente con el corte diagonal de la placa de 3/16. Centramos y punteamos. Coloco la placa superior bien recargada a la que colocamos antes, centrándola a los lados y punteamos. Por último, colocamos la placa inferior recargándola bien a la primera placa que punteamos. Como pueden deducir, la primera placa debe quedar lo más precisa posible porque de eso depende la colocación de las otras 2 placas. Así terminamos la fabricación de esta parte de la prensa. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta nueva etapa en cuanto a la calidad de los videos y claro que me gustaría saber si les está gustando este nuevo modelo de prensa de 45 grados. Apóyenme compartiendo mi contenido en sus redes sociales para poder seguir subiendo este tipo de proyectos. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco por sus comentarios así como los buenos deseos que me expresan en ellos. Nos vemos la próxima semana.